Bien, buenas noches nuevamente, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad estamos realizando la apertura de nuestro diplomado especializado en la ley número 30364, que es Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este diplomado, doctores, viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, con una certificación de 350 horas académicas. Y en esta oportunidad nos está acompañando con su acción en calidad de ponente la doctora Tania Bocanegra Risco, quien a la fecha se viene desempeñando como jueza del juzgado especializado de familia de la subespecialidad contra la violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Y el tema que va a abordar es el tema de marco jurídico internacional sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean formular sus preguntas también lo pueden realizar a través de caja de comentarios del chat. Y aquellos que desean interactuar con la doctora también pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio. Recordar que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que nuestra ponente va a abordar en esta sesión. Asimismo, se le solicita estricto respeto a nuestra ponente. Está prohibido rayar la pantalla, caso contrario se les va a retirar de la sala Zoom. También a todos los presentes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom. Bien, doctora Tania, sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra, efectos que pueda dar apertura a este diplomado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien, buenas noches. Ya estamos incrementando los conectados. Darles la bienvenida a este diplomado específico en la Ley 30364 y recordarles que la capacitación en relación a la Ley 30364 no es una capacitación que ha quedado en el desfase, al contrario, ha tomado una real relevancia últimamente en razón de las últimas modificatorias. Así que es importante que conversemos, que podamos analizar también con una visión mucho más crítica estas modificatorias que se han venido dando, ya que hemos venido dejando atrás, por ejemplo, el hecho de otorgar medidas de protección sin realización de audiencia. Entonces, un abogado que se capacita justamente en este diplomado va a tener que acudir a una audiencia de medidas de protección y va a tener que saber cómo se va a realizar dicha audiencia. Por ejemplo, algo importante que debe tomar en cuenta usted es que la actuación de esa audiencia es una actuación inmediata. Es decir, los medios probatorios que van a ser actuados en dicha audiencia tendrán que ser actuados en esa misma, pero con la flexibilidad de que incluso hasta antes de emitir la medida de protección, la jueza puede usted insertar un medio probatorio. Claro está, correr un traslado a la otra parte para que pueda actuarse ese medio probatorio, pero incluso momentos antes de emitir la decisión, en este caso, el otorgamiento o no de la medida de protección. ¿Por qué es importante que usted sepa eso? Porque muchas veces en audiencia la parte, o cualquiera de las partes, dice, doctora, justo ahorita tengo un audio, tengo una captura de pantalla, tengo una conversación de WhatsApp, ¿puedo actuarlo? Ah, es que no lo ha presentado oportunamente. No. Aquí podemos flexibilizar porque la importancia justamente es de que en la audiencia podamos tener la mayor cantidad de medios probatorios que puedan lograr ese anhelado indicio razonable, siempre con la participación de la parte denunciada válidamente notificada para que acuda a audiencia, para que inserte algún argumento, para que inserte algún medio probatorio que pueda derrotar la credibilidad de lo sostenido a nivel de la víctima, ya sea a nivel policial, a nivel judicial, que ataque el nivel de coherencia, que ataque el hecho de la persistencia respecto a lo que señala la víctima. ¿Correcto? Así que tenemos que darle oportunidad a la parte denunciada. Recuerden que esta exigencia va de la mano con estos nuevos marcos normativos en los que ya se deja atrás totalmente el hecho de emitir medidas solamente con declaración de víctima. Esa situación ya ha quedado atrás y es importante que se capaciten ustedes porque pueden cuestionar a través del recurso de apelación dentro de esos 3 días, justamente incidir en el hecho de que no se justificó, no se motivó por qué se prescindió de la audiencia. Por ejemplo, puede ser que la jueza haya determinado que hay un riesgo severo y que por eso ha prescindido de la audiencia.
Sin embargo, hay que analizar si es que ese riesgo severo es porque la ficha de valoración de riesgo determinó el nivel de riesgo severo y ese nivel de riesgo me vinculará para yo poder prescindir de la audiencia, o tengo que analizarlo como un instrumento de medición en el cual, a partir de la evaluación conjunta de los medios probatorios, podría yo determinar un riesgo severo para poder prescindir de la audiencia. Miren la importancia de que usted pueda a partir de ahora tener un mayor fundamento a nivel de apelación. Recuerda que cuando tú apelas y cuestionas solamente hechos, va a ser muy difícil que tengas una opción favorable en sala, como por ejemplo una nulidad o una revocatoria como tal. Pero si tú incides específicamente, por ejemplo, en el hecho de que, un ratito, por favor, incides específicamente en el que la decisión que emitió el juzgado como tal, el juez, no ha sido una decisión que ha tenido una motivación relacionada a cuál es el fundamento de haber determinado la presidencia de la audiencia. Entonces, eso es importante para ustedes en ese plazo corto que va a ser determinado para la apelación. Ya saben ustedes que entonces ese es un primer componente importante, el hecho de apelar por la situación específica de no haber fundamentado cuál sería ese riesgo severo identificado. ¿A partir de qué análisis? Si solamente analicé ficha de valoración de riesgo, entonces eso no sería suficiente para prescindir de audiencia. ¿Correcto? Entonces hay que centrarnos y hay que tener claro que la búsqueda, al menos, de declarar la nulidad de esa decisión va a permitir ganar un poco más de tiempo para que usted pueda, cuando sea convocado esto nuevamente a audiencia, porque van a declarar nula esa decisión, puedas tener ahora sí medios probatorios contundentes para poder derrotar la credibilidad de lo que ha venido sosteniendo la víctima. Entonces, vamos a partir de ese aspecto importante de la motivación para la prescindencia de la audiencia. Asimismo, por ejemplo, vamos a poder identificar, recuerden que hoy vamos a hablar de marco internacional, sin embargo, quiero que ustedes más o menos tengan el panorama de la justificación para las nuevas reglas de violencia. ¿Qué pasa si un juez determina una medida de alto impacto en una decisión como, por ejemplo, el retiro del hogar, que es una medida de alto impacto? ¿Cuál sería su justificación o cuáles serían los criterios para poder determinar que esa medida debería ser aplicada ante el nivel de riesgo identificado? Por decir, el juez sí evaluó los medios probatorios, evaluó los ejes para medir el nivel de riesgo, que es el eje de vulnerabilidad y el eje de peligrosidad, determinó un riesgo como tal, y a partir de eso, ¿cuál es el criterio para otorgar una medida, ya sea una medida genérica o ya sea una medida de alto impacto? ¿Qué pasa si se va de frente por la medida de alto impacto, retiro del hogar? Sin embargo, no tomó en consideración lo estipulado por la última modificatoria, la 31715, que nos dice, para que tú puedas dictar la medida de retiro, tiene que haber ciertos supuestos, no en todos, en un riesgo leve. ¿Puedo dictar una medida de retiro del hogar? Entonces, ese análisis conjunto a partir de reglas nuevas estipuladas y establecidas para estos procesos, es importante que usted las maneje, porque ahí va a encontrar la deficiencia en la decisión de esta resolución que contiene las medidas de protección y usted va a poder tener una respuesta favorable de parte del órgano superior. Recuerda que esto se agota en sala, no hay forma que te vayas a casación. Justamente estas decisiones de medidas de protección, que su propia naturaleza son su carácter urgente, va a hacer que se agote la decisión en la sala superior. Por eso escucho muchas veces a lo largo de estas conferencias que vengo dando, en el que algunos órganos jurisdiccionales, sobre todo de provincia, me dicen, doctora, pero aquí en provincia no están convocando audiencia. Y cuando apelo en la sala superior confirma la decisión. Entonces, es como que un poco desalentador para los abogados que están tratando de establecer esta capacitación, esta especialización en el tema de violencia, porque dicen, doctor, acá el criterio del juez especializado con el criterio que establece la sala superior es prácticamente lo mismo, que es mantener solo declaración de víctima. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de apelar por esos criterios, porque corresponde ese recurso y tenemos que insertar esa información justamente para que el superior revise. ¿Realmente el juez está actuando en razón al derecho actual, en razón a estas últimas modificatorias, o sigue tal vez motivando en razón de un decreto legislativo que ya no existe, que es el 1470? He identificado incluso a lo largo de estas conferencias personas y abogados que me dicen, doctora, todavía siguen invocando la declaratoria de emergencia para la prescindir de la audiencia. Entonces, es algo que nosotros tenemos que advertir para poder modificar.
Y bueno, en este caso, tener el fundamento para la apelación. Entonces, ya lo saben, señores, las reglas y los criterios han sido modificados. Yo, como siempre vengo señalando, y les voy a mostrar ahora una línea de tiempo que usted va a poder, los que adquieren este curso, va a poder tener esta línea de tiempo en la que esta ley 31715 nos determina una modificación casi al corazón del proceso especial. Este proceso especial tradicional, que habría sido prácticamente en tiempo de pandemia, se habían establecido otro tipo de reglas. Esta 31715 te dice, es un cierre, es un candado, es un parámetro claro para que puedan emitirse ahora sí medidas de protección mucho más, con un criterio mucho más acercado a la realidad. Recuerda que nosotros todavía no hablamos en el espacio de protección relacionado a acreditación de hechos, pero sí hablamos de un indicio razonable, pero a partir de una evaluación de estos medios probatorios presentados, ¿correcto? Es la suma, la evaluación conjunta. Nada que solamente me quedo con ficha y punto. Si tengo una declaración y, por ejemplo, no tengo pericia psicológica, no tengo informe del Centro de Emergencia Mujer, psicológico, multidisciplinario, social, no tengo reconocimiento médico legal. Eso puede jugar en contra para el espacio de sanción, pero para mi espacio de protección no. Sin embargo, no significa que como no tengo ningún medio probatorio, entonces siempre tengo que otorgar medida de protección. Ya no es la tendencia. La tendencia es establecer primero situaciones o parámetros claros. Llega un caso determinado por una denuncia específica, voy a hacer un primer filtro. ¿Cuál es el filtro inicial que debo hacer? Artículo 7 de texto único ordenado. ¿Qué dice el artículo 7? Sujetos de protección. ¿Voy a pasar el tamiz inicial de los sujetos de protección? Tengo que identificar supuesto A, supuesto B. Supuesto A, mujer durante todo ciclo de vida. Supuesto B, integrante del grupo familiar. Pero no solamente el hecho de ser integrante del grupo familiar va a significar que yo pueda insertarme dentro de este marco de protección. Puede darse aquellos casos, como les había señalado en alguna oportunidad, el hecho de que sean primos o primos hermanos, que sea tío sobrino, pero que realmente no tengan una relación de cercanía o de familiaridad, que un cierto día se encontraron para una situación específica y empezaron a llevar licor, por ejemplo. Y producto de ello, hubo una situación conflictiva y terminaron en la comisaría. ¿Violencia contra la mujer integrante del grupo familiar? No necesariamente. El juez tendrá que analizar esa relación de familiaridad si se somete a las reglas de lo que realmente busca o la finalidad de la 30364. Igual en el caso de mujer, no solamente porque un hecho de violencia recae en una mujer, va a ser un hecho de violencia relacionado por su condición de tal. Tenemos que analizar realmente qué es la condición de tal para establecer si existe, por ejemplo, situación subordinada, si existen algunos roles estereotipados, si existen algunas situaciones de dependencia. Todo eso tengo que identificar para darle el contexto, señores. Ahora las exigencias son mayores. Eso es lo que quiero que usted tenga claro antes de dar inicio a las diapositivas que hemos preparado. Las condiciones para otorgar las medidas de protección ya no son las mismas. Ahora, los sometimientos a estos espacios probatorios, que no son muy latos, claro, usted tiene la parte penal para que ahí pueda derrotar el principio de inocencia, para que ahí pueda, en un proceso mucho más amplio, establecer también ciertos criterios para poder, por ejemplo, a nivel fiscal, pueda avanzar ese proceso y no llegue a un archivo, que es lo que normalmente se da por algunas situaciones específicas de la coyuntura, de la naturaleza del conflicto familiar, que conlleva a que muchas veces la víctima retroceda en el proceso de denuncia. Y como retrocede en el proceso de denuncia, eso tiene un impacto justamente en el ámbito de sanción. No necesariamente en el ámbito de protección, pero sí en el ámbito de sanción. Bien, señores, dicho esto, sé que más o menos ya tenemos claro cuál es el panorama, cuáles son las nuevas reglas. Igual hoy he trabajado esto en diapositivas para que ustedes puedan tenerlo de manera mucho más sencilla, pero quería que tengan claro cuál es la tendencia de este nuevo diplomado. Este diplomado se enfoca especialmente en que ustedes conozcan las nuevas reglas y criterios. Yo no puedo concebir que en audiencia algunos abogados todavía consideran o establecen reglas relacionadas con un proceso penal o con un proceso civil en estricto. Incluso me dicen, doctora, ¿por qué al inicio de la audiencia usted está pidiendo o preguntando a la víctima si el denunciado está cumpliendo con los alimentos? A mí se me ha citado para una audiencia de violencia familiar o violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, no por un tema de alimentos. Es más, doctor, usted no es competente. ¿Será fundado ese argumento señalado por un abogado en audiencia? ¿Acaso el abogado no conoce que a partir de un abordaje integral, que eso lo vamos a ver en criterios justamente, tiene que hablarse de abordajes integrales respecto de la víctima? Yo puedo, a partir de una comunicación asertiva, establecer algunas situaciones que no han sido puestas en la denuncia.
situaciones que incluso no las advirtió el psicólogo, situaciones que incluso no se advirtieron. Y que yo puedo, a partir de esa comunicación sí asertiva, porque normalmente el efectivo policial no tiene una comunicación asertiva, pese a algunos efectivos policiales. Yo he sido profesora de la macrorregión La Libertad y sí hay algunos oficiales que pueden y que realizan una comunicación asertiva, pero no es lo que pasa en su mayoría. Usted vaya al seguro de salud cuando va por una dolencia médica. ¿Acaso las personas que la atienden le dicen, se preocupan con usted, que llega, llego con mi hijo que está con fiebre y usted está tan angustiada? Sin embargo, el personal del servicio de salud tiene esa misma angustia. No, ha normalizado el hecho que a un hospital van personas que se sienten mal o que están en un estado mal de salud. Y esa normalización hace que tal vez se le reste una cierta importancia y que no existe esta comunicación asertiva. Es lo mismo que pasa a nivel de efectivos policiales o a nivel policial. Llegar a una comisaría ya de por sí, el solo hecho de pisar una comisaría para un adulto, significa una situación de cierta angustia, en la demora en la tramitación. ¿Cuánto tiempo demora en que te recoja o que se realice una denuncia? Señores, yo cuando he acudido a poner una denuncia para el robo de un celular, que bueno, en un año me han robado 2 veces, y todavía con mano armada, era toda una situación compleja en la que yo decía, oiga, señores, si a mí me pasa esto, que conocemos el sistema y nos hacen esperar, imagínense un ciudadano que no conozca el idioma, que sea de un idioma diferente, tal vez de una comunidad nativa, tal vez que sea una persona que tenga una discapacidad sonora, una discapacidad visual. 9 en punto. Imagínense la complejidad adicional que va a elevar el nivel de vulnerabilidad de esa víctima y que ya de por sí tener ese primer contacto con los efectivos policiales para realizar denuncia, ojo, no es el único el que puedo ir a denunciar, pero en su mayoría voy a comisaría, y que encima me establezcan barreras propias o normalizadas, como por ejemplo no me traes la información completa, no, señora, que para eso ha venido a denunciar, o señor, que usted sufre violencia en casa, por favor, usted es el hombre, o requerirle documentación como el DNI, o que vaya una persona LGTBIQ y le diga, no, usted es hombre o mujer, y la persona LGTBIQ te dice, soy Rosita, y te dice, no señor, deme su nombre de pila, dígame su nombre, es decir, goza y disfruta el efectivo policial para que la persona LGTBIQ pueda decir su nombre de hombre, porque encuentra él una satisfacción en el que él se identifique como el DNI cuando realmente su expresión de su género no se ajusta a su DNI y él quiere que se le identifique por como quieres llamarte. Señores, si usted quiere llamarse de una forma o que lo identifiquen, porque una cosa es el nombre que aparece en el DNI y otra cosa es cómo tú quieres que se te identifique. Yo sé que habrá corriente a favor y en contra, pero realmente a nivel de derechos constitucionales se te permite que tú con el nombre que te identifiques, punto. Y que te vistas como te gustas, como te sientas cómodo. Pero no por eso tú no vas a poder ejercer tu derecho de denuncia. Y el hecho que le digan que no, porque no se identifica, no es la persona, en su DNI aparece un nombre y él viene vestido de mujer, entonces no te voy a recibir la denuncia. Que venga la persona del DNI, usted no. Señores, eso no es algo que diga, ay, doctora, pero eso es del tiempo pasado. No, señores, yo a lo largo de estas conferencias converso con ustedes que trabajan en comisaría, ustedes que trabajan en centro de emergencia mujer, ustedes que en Tumbes, este caso fue muy sonado, que me dijeron, doctor, en Tumbes el centro de emergencia mujer tuvo que ir de la mano de esta persona del LGTBQ para que la comisaría le acepte la denuncia, porque le decía que no, que ella no, esta persona no podría ser víctima de violencia contra la mujer porque es hombre y porque la ley dice contra la mujer y él es hombre, entonces no. Así se vista de mujer. Señores, ese análisis de que si su expresión corporal o no es de mujer o no, eso déjalo que el juez analice a profundidad. Si es que realmente, porque no necesariamente porque es LGTBIQ, todos van a ser víctimas. Ojo, ¿qué pasa si es un integrante de la comunidad LGTBIQ quien agrede? No le va a pasar nada porque es integrante de la comunidad LGTBIQ o porque es una persona que tiene discapacidad, nunca podrá ser agresor. Porque tiene una discapacidad, nunca podrá ser agresor. No tiene nada que ver, señores. Los roles puede cometerlo tanto una persona que no tenga ningún nivel de vulnerabilidad como una persona extremadamente vulnerable. Una mujer no puede ser agresora porque la ley es en favor de la mujer. Señores, hay un índice altísimo de mujeres que cometen hechos de violencia y no necesariamente en relación de pareja, porque el índice alto en relación de pareja, la víctima es la mujer, pero sí existe un índice alto, por ejemplo, y alarmante de castigo físico de mujeres en razón de sus hijos. El índice alto de violencia o castigo físico dentro del hogar en razón de mujeres.
en contra de niños o niñas. Entonces, aquí, más allá de quién es el que se convierte en víctima o en quién se puede convertir en agresor, la idea es que se respete a partir de un enfoque de derechos humanos justamente que toda persona tiene derecho a ejercer esta denuncia. Deje que el juez analice luego, usted acceda, no establezca barreras, permítele ingresar esa denuncia para que luego sea sometida a ver si le encontramos contexto. Porque puede ser que no tenga contexto. El día de hoy, por ejemplo, llegó un caso de dos vecinas que se habían peleado, dos personas que trabajaban en el mercado y que se habían peleado y que incluso la juez determinó una prohibición de acercamiento y el policía se rompía la cabeza diciendo, ¿cómo ejecuto el que no se acerquen si sus puestos del mercado son uno contiguo al otro? ¿Cómo hago para decirle que la prohibición son de 20 metros, 30 metros, 200 metros? ¿Cómo hago en ese caso? O sea, ¿la medida de protección va a conllevar un desalojo de un puesto del mercado? ¿Conlleva a que él va a perder su derecho de propiedad? Tal vez es su propiedad, es el local del mercado. ¿Va a conllevar eso, la medida de protección? Señores, tienen que ser medidas justamente a partir de criterios. ¿Y eso logro cómo? Escuchando a la parte denunciada, pues, porque si solo escucho a la parte denunciante, me quedaré en el hecho de denuncia del conflicto específico, de los insultos, es más, medio probatorio, tengo acá el video, etc., pero no analizo el contexto. Y si dentro del contexto se determina que son personas que viven una pegada a la otra, entonces, ¿cómo voy a ejecutar eso? ¿Cómo puedo dictar una medida sin tener en consideración los contextos? Igual pasa en el caso de cuando se emiten medidas de protección, cuando hay hijos menores de edad, cuando no se inserta dentro del conflicto familiar los dependientes, sean integrantes del grupo familiar. Y yo dicto medidas de protección entre los progenitores, pero no me doy cuenta que son niños de 2 años, de 3 años, de 6 meses de nacidos. Y establezco prohibición de comunicación, establezco prohibición de acercamiento. Y no me doy cuenta que esa medida va a tener un impacto obviamente en el niño. ¿Cómo va a poder el papá ver al niño? No, es que el niño de 6 meses se compre su teléfono y haga su videollamada con su papá. O que el niño vaya hasta la esquina para cumplir el metraje y pueda ver a su papá. O sea, la medida va a tener un impacto negativo en el niño bajo el derecho humano del niño de tener contacto con su padre o su madre. Señores, por favor, tenemos que abordar integralmente. Entonces, ¿qué significa, doctora? Que si hay hijos, el hombre que me golpea, casi me mata, ha intentado amenaza de muerte, como tiene hijos, yo tengo que seguir acercando a mis hijos, que incluso la violencia y la amenaza fue delante de ellos. Ellos vieron, es más, yo estaba cargando el de 6 meses y él vino con un palo a querer golpearme y fue delante. Ay, señores, pero es que ese es el contexto. Ahora sí justificaré mi medida de que esa prohibición alcance también a los niños porque el contexto así se dio y tuve oportunidad de escuchar al padre, porque tal vez tengo muchos casos de denuncia en el que me dice, doctora, yo estaba con mi hijo y el padre ejerció violencia conmigo, yo cargando con mi hijo. Y digo, qué raro, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? O sea, existen hombres que son así y existen mujeres que también son así, que pueden ejercer violencia no importa delante del niño. Pero algo debe haber ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando la parte denunciada, sea el hombre o la mujer, o el padre o la madre, dice, doctora, lo que pasa es que yo no ejercí violencia, lo que pasa es que ella viene, me quita a mi hijo de los brazos y en ese jaloneo, jaloneándome el hijo, que se queda conmigo, que no es mi hijo, en esos jaloneos alguien sale, pum, al suelo, cualquiera de los dos, con todo el niño. Entonces, realmente la historia que se cose o que se cocina a partir de esos hechos de violencia, ¿qué es lo que realmente está llevando al conflicto? El conflicto no se está determinando en razón. Señor, una pregunta. ¿Por qué dice usted, no es mi hijo, me quiere quitar a mi hijo? Esa palabra, doctora, lo que pasa es que él me quiere quitar a mi hijo. A ver, señora, ¿cómo quitar a su hijo? ¿Usted lo ha hecho sola? Porque el hijo es de ambos. Y la ley de la tenencia compartida, que es la regla general a partir de ahora, a partir del año pasado, establece que hay que asegurar el contacto del niño con ambos progenitores y que ambos progenitores van a tener a partir de la corresponsabilidad o la coparentabilidad también igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. Entonces, nadie te quita a tu hijo, ya no hay eso de que me quita o no me quita. El hecho es, señor, usted tiene un acuerdo mínimo conciliatorio cuando ha decidido terminar la relación, ha establecido aún el acuerdo mínimo de cómo va a ser el contacto que va a tener la persona que se ha ido de la casa o la que ha decidido quedarse en casa pero ya no tener un mayor contacto con la otra, con el otro progenitor. ¿Ha decidido cómo van a llevar ese espacio de cercanía por su hijo? No. Simplemente me voy, chao, no quiero saber. Y posterior a ese quebrantamiento de la relación afectiva entre progenitores, tiene un impacto en el hijo a partir de las limitaciones o las obstrucciones. Yo me quedé con mi hijo, tú te fuiste con la otra mujer o te fuiste con la otra pareja, que es lo típico,
que se da en estos supuestos de conflictos, entonces yo, como me siento herida, te prohíbo que tú veas a tu hijo. Y empiezo a obstruir. No, doctora, yo no le puedo dar a mi hijo. Mi hijo, ¿cómo va a ir a pasear con la nueva mujer de mi pareja, de mi expareja? Eso le va a generar un daño psicológico a usted, psicóloga. Claro, entonces vamos a establecer ciertos parámetros de acompañamiento. Yo no significa que esto que mañana todas somos familias súper liberales y que todos ponemos a nuestros hijos al contacto con terceras personas, no. El quebrantamiento de la relación tiene que ir acompañada de terapia psicológica. Terapia psicológica para los progenitores para que entiendan que la relación de pareja terminó, pero la relación de padres les va a unir mínimamente, incluso pasando la mayoría de edad, los va a seguir uniendo esa responsabilidad conjunta que tienen respecto de los hijos. Recuerden que incluso los alimentos se extienden hasta los 28 años. Es decir, esa comunicación se va a mantener. El acompañamiento de la terapia psicológica es importante, pero en el Perú no estamos acostumbrados, pues. En el Perú primero generamos el conflicto y luego vamos a terapia. E incluso una terapia impuesta. ¿Por qué? Por el juez de violencia. No es una terapia previa. Entonces, es importante. Mis señores, vamos a compartir, ya teniendo claro el panorama del día de hoy, por qué es importante seguir estudiando violencia, señores. ¿Por qué? Porque los índices siguen siendo altísimos. Y aquí vamos a compartir con ustedes justamente estos índices de la Universidad del Pacífico a partir de su observatorio de políticas públicas. Me dice, bueno, señores, iPhone me pone acá, pero sería importante iPhone que me pongas tu nombre para poder conversar sobre estas, sobre todo las apreciaciones que te estás dando, muy importantes. Otra, hay que analizar contextos, claro. Los contextos, no todos los contextos de violencia van a permitir estos sometimientos en el que pueda darse un ámbito de protección. Ojo, ¿ah? No todos los contextos son iguales. Richard Guzmán dice, doctora, pero esto implica o no implica realizar actuación probatoria que no corresponde en una audiencia de esa naturaleza. ¿A qué te identificas, Richard? No entiendo eso. Lo que te estaba comentando es que en la audiencia de actuación inmediata tú puedes llevar hasta de un audio de WhatsApp, una captura de conversaciones, una conversación que sea por cualquier red social, incluso me han llevado de Instagram, de Facebook, hasta de redes que yo ni conocía que existían, pero tú tienes que someterlo, pues dentro de esta actuación y la otra parte puede decir, sí, doctora, yo le escribí eso, pero debo precisar que está cortada la conversación. Yo tengo la verdadera conversación. Muchas veces pasa eso. Ah, ya, perfecto, presente. Igual se corre traslado a la otra parte y dice, lo que pasa, doctora, sí, pues en esta parte yo también lo insulté. Ah, mira, qué importante. Solo me dio la parte cortada donde había insultos de ella hacia él, pero no de él hacia él. Entonces, es por eso importante la actuación de los medios probatorios. Ahora, ninguno de los dos desconoce que sean sus números. Es más, en audiencia puede la jueza hasta sujetar su equipo celular y decir, vamos a llamar a ver este número, porque él dice, no es mi número, doctora. A ver, llamamos, timbramos y suena su celular. Ah, entonces mintió en audiencia, pese a que se le había invocado o se le había exhortado a que diga la verdad. Miren qué importante eso, hasta el comportamiento que puede analizar de la parte denunciada. Bien, pueden ir dejando sus preguntas, yo voy revisando. Señores, ¿cuál es la justificación? Y bueno, veo que José Pérez está con la mano en alto. Tal vez quiera hacer alguna pregunta, doctor, no hay ningún problema. Si quiere hacerme una pregunta y luego seguimos con la estadística del Observatorio de Violencia de la Política de Igualdad de Género. Adelante, doctor. Estimada doctora Tania, muy buenas noches. Qué gusto volver a verla de nuevo. Lo más seguro es que no se acuerde de mí. No, no, sí, siempre lo veo conectado, doctor. Muchísimas gracias, María. De Atalaya, Ucayali. Sí, mire, todo lo que usted ha dicho, la verdad lo vivo a diario, y el contexto es muy importante, ¿no? Yo justamente dictaron medida de protección. Ojo, yo estaba patrocinando a la parte agraviada, ¿no? Apareció el abogado de la otra parte, y efectivamente, ¿no? Lo que mencionó fueron dos cosas, ¿no? Usted dijo hace un momento, ¿sabes qué pasa cuando tienen trabajos y el trabajo es al costado del otro? En este caso, la casa era casa y es también hogar, el taller. Local, negocio. El taller del agresor. El detalle es que tipo astuto, no usa el teléfono para agredir y usa la parte verbal, y después se muestra como víctima. Pero aquí hay un detalle que también, o sea, yo estoy seguro que le va a sumar. En audiencia, él saca su machismo y dice, yo no voy a permitir que la señora viva con otro
en la casa donde vive mi hijo. Y yo lo quedé mirando y le digo, señor juez, ¿qué es esto? O sea, sacar de su machismo, lo está expresando en la audiencia, pero aún así no le parece importante, ¿no? Porque igual, o sea, la medida de protección, que lo que buscábamos era retirarlo del domicilio, no se pudo lograr, no se pudo lograr porque efectivamente todavía el juez si bien es cierto, nos dio la audiencia, pero ojo, la medida de protección primero las dio solamente con alejamiento y todo, y yo solicité la ampliación de la medida de protección o retiro al hogar. Entonces, por lo que acabo de relatar, el sujeto activo se mostraba en todo momento, ¿no? En todo momento bien empoderado con su machismo, porque lo expresó tal cual. La expresión fue, yo no voy a permitir, ¿no? Yo no voy a permitir que mi hijo vea que su mamá vive con otra persona, ¿no? Sí, la disculpa, señorita Pilar, doctora Pilar, disculpe, de verdad, me estoy excediendo. Bueno, no, en realidad no, la pregunta básicamente es, ¿qué hacer con los jueces qué hacer con los jueces que todavía viven en la antigua ley, ¿no? Si se quiere decir, mire, usted me acaba de dar la modificatoria, lo primero que he hecho es imprimirla, ¿ya? Y me acabo de imprimir la otra también que viene acompañada, porque tenemos que estar a la vanguardia, cada día, claro. No sé qué hacer con nuestros jueces. Esa era la pregunta, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias. Es importante, muchísimas gracias, doctor. Es importante lo que nos menciona, porque efectivamente todavía existen algunos órganos jurisdiccionales en los que se sigue resolviendo solo con denuncia. Y eso ya tiene que dejarse atrás, y es por eso que ustedes, como abogados, con los recursos de apelación, es la única forma que ellos vean que lo que están haciendo está terrible, que incluso no están aplicando los marcos normativos vigentes. Adicional a eso, es importante cuando en audiencia me ha sucedido que, por ejemplo, incluso los abogados insertan argumentos de contenido machista o argumentos estereotipados, como por ejemplo, estamos en una audiencia de violencia, se le corre traslado a la parte denunciada y actúa sus medios probatorios, pero aparte como alegato final, por decir el abogado dice, doctor, y que se tome en consideración también que, bueno, la señora tiene hijos de otra persona anteriormente y después ha tenido otro, y con mi patrocinador es la tercera persona que tiene un hijo. ¿Y eso en qué varía el hecho de violencia que ha sido denunciado? El hecho que ella haya tenido hijos con una primera persona, otro hijo con una segunda persona y que él sea su tercera relación con el que tiene un hijo, ¿eso significa que ella puede ser sometida a violencia física o violencia psicológica o a insultos como tú eres una tal o por cual? No, ¿verdad? Entonces, si le exhorta al abogado, si es que considera el juez exhortarlo, porque otro juez lo que haría de frente sería multarlo, porque él no puede insertar ese argumento con un sesgo machista, normalizando el hecho de que porque está en duda su conducta o su actuar o su conducta casi deshonrosa de la víctima por haber tenido otras parejas. O el hecho de decir, doctora, pero claro, él le había perdonado ya 2 infidelidades, entonces es por eso que el señor estaba tan lleno de esos recuerdos que por eso la golpeaba o que por eso la insultaba. ¿Eso tiene justificación dentro de nuestro marco legal? ¿Existe justificación por un hecho de infidelidad que para él podría ser infidelidad? Tal vez no ha sido así la percepción de las cosas y así hubiese sido. No hay justificación alguna. Entonces, hay que establecer reglas claras antes de la participación de los abogados o incluso interrumpirlos en cualquier momento de su exposición con la finalidad de que no se deje constancia, que se deje constancia de que no se permite ninguna frase con sesgo machista. Bien, adicional a eso, también es importante lo que se señala respecto a que las medidas de protección tienen que ser coherentes. No puedo dictar una medida de protección sin tomar en cuenta el contexto de la proximidad de las casas o como por ejemplo el hecho de un hecho de violencia dentro de un centro laboral. Por ejemplo, les comento, nosotros hemos tenido un caso recién en una empresa, de esas empresas agroindustriales muy conocidas, en las que 2 trabajadores para específicos labores de recolección de frutos, etc., no quiero entrar en detalle para no exponer el caso tanto, pero trabajaban en la misma jornada laboral. Y no era que era jefe trabajadora, ¿no? Los dos tenían el mismo cargo, un cargo de subordinación. Dentro de esta situación empezó a darse un cierto acoso que se había denunciado a nivel de la entidad. Recuerda que en el ámbito de violencia no se excluye la vía, es decir, no porque tú denuncias un acoso laboral o un acoso de naturaleza sexual dentro del espacio laboral o del hostigamiento como tal, no significa que tú ya no puedes ir a tocar la puerta del Poder Judicial.
Tú podrías dictar activar los dos mecanismos a la vez porque no son excluyentes, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Pasa que muchas veces a nivel judicial va a avanzar más rápido que a nivel laboral, porque en laboral existe una comisión que van a establecer ciertas medidas y sobre todo eso va a haber un procedimiento que va a demorar un poco más. Pero, ¿qué pasa si la jueza, sin tomar en cuenta de ese contexto que están en el mismo espacio, yo puedo determinar una medida expulsándolo, quitándole el vínculo laboral al denunciado? ¿Puedo hacer eso? ¿Tengo facultades para quitarle el vínculo laboral? ¿Tengo facultades para cambiarlo de horario? ¿Tengo facultades para dictar la medida de protección a favor para que se ejecute? Porque yo le voy a decir que no se le acerque en tanto metraje. ¿Puedo hacer eso sin tomar en consideración que trabajan en el mismo espacio laboral? Señores, por eso es importante que dentro de esta situación, cuando es acoso o hostigamiento laboral, aquí la coordinación significa lo siguiente. Yo dicto las medidas que para mí son las medidas de mi propósito, que es proteger la integridad de la víctima. Sin embargo, tengo que dejar una precisión importante respecto a que como el espacio de violencia se ha generado, el hecho de violencia dentro del espacio laboral, tengo que pedirle información a la empresa, en este caso sea una empresa privada o sea una empresa pública, de cuál es la medida inmediata, porque recuerda que hay una ley de hostigamiento sexual dentro de espacios laborales, dentro de espacios educativos, dentro de espacios preuniversitarios, dentro de todos esos espacios ya hay una ley. Y la medida tiene que ser inmediata. Y esa medida me tiene que decir él si esa medida ha satisfecho la integridad dentro de ese espacio laboral. Como por ejemplo, ¿puedo cambiar de horario a la víctima? ¿Qué dice la ley? A la víctima yo no la tengo que mover, al que tengo que moverlo es al denunciado, hasta que se esclarezca a nivel administrativo si es que tuvo o no responsabilidad. Pero mientras tanto, el espacio laboral no puede quedar con las manos, con los ojos cerrados ante una situación que está pasando dentro de su espacio laboral. Como por ejemplo, incluso el hecho de la línea telefónica. En este tema había un WhatsApp grupal en el que ella no lo podía, ya lo había bloqueado de su teléfono personal, pero no podía bloquearlo del teléfono institucional. ¿Y qué hacía? Este acosador, esta persona que le ejercía violencia, seguía hablándole, pero a nivel del teléfono institucional. ¿Qué hizo la institución sobre eso? Entonces, miren qué importante que las medidas de protección que podemos dictar tienen una amplitud, pero tengo que yo mínimamente recabar, adicional, no significa que yo voy a demorar mi plazo, ¿ah? Yo dicto mis medidas de las prohibiciones genéricas, también puedo establecer algunas prohibiciones específicas, pero respecto al espacio laboral tengo que recabar esa información de las medidas ya dictadas por la entidad administrativa. Y esta entidad me tiene que, obviamente, yo le tengo que establecer un plazo bajo percibimiento de denuncia incluso, ¿verdad? Porque me está desobedeciendo. Entonces yo tengo que ejecutar todos mis apremios para poder tener esa información. No son vías excluyentes, eso tengo que tener claro ustedes. Puede hacerlo a nivel laboral de la entidad, universidad, centro universitario, eh, institución pública, institución privada, y adicional puede ir al Poder Judicial, pero siempre con las medidas coherentes. No podemos ir en contra. Igual les voy a poner ejemplos en el espacio educativo, ¿correcto? Pero vamos a ir avanzando porque creo que tenemos una pregunta de Pilar. Pilar, Pilar, prende tu audio, por favor. Pilar, prende tu audio, por favor, Pilar. Sí, Correcto. buenas noches. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Gustosa de estar escuchando su participación en este congreso y quería hacer una consulta muy Dígame. particular. Claro. Bueno, quien le habla, no tengo ninguna especialización en estos temas, es totalmente ajena el- la rama que he elegido en la cual yo ejerzo, pero sin embargo, por una cuestión familiar, op- tengo un tío de 82 años que tiene una propiedad de 3 pisos. Él ha donado un piso a cada uno de sus hijos, pero su hijo mayor, con ciertos engaños, ha hecho que ingrese su hijastro, ¿no? Un hijastro que en realidad pues no tiene ningún rango, no tiene ningún vínculo consanguíneo con mi tío, ¿no? Entonces ha entrado prácticamente el hijastro ha entrado a la casa. Ya, vamos por partes. Primero, A ver, que en las conferencias yo no puedo dar respuesta a casos de personas específicas, ¿no? Mi abuelo, mi perfecto. tío, mi hijastro, Ah, porque yo soy perfecto, doctor. magistrada. Escuchen, yo Ah, soy perfecto. magistrada. Un caso en particular yo no podría, porque es adelantar un criterio o someterlo a un análisis de criterio de otro operador que va a ver tu caso. Pero lo que yo sí Claro. puedo hacer
es establecerte criterios generales, no de un caso en concreto, sino tú como abogada, tal vez si eres abogada o si eres de otra rama, analizar lo siguiente. Por ejemplo, te planteo, doctora, existe una persona adulta mayor, 80 Ajá, años, ok, ya entendido. determinas, escucha, ya determinas primero que es hombre, uno, adulto mayor por grupo etario, nivel de vulnerabilidad, ya estamos entrando, porque tú lo que quieres buscar es entrar al mundo del ámbito de protección. Y para el ámbito de protección existen, recuerda, sujeto pasivo, sujeto activo, ámbito de protección, contexto de violencia. Adicional a eso, me recuerdas y me dices, doctora, hay integrantes del grupo familiar, hijos, primos, hijastros, etc. Adicional a eso, hay actos civiles, como actos o negocios que se ha generado o disposiciones, en este caso, de naturaleza civil. Si tú has querido dar un anticipo de herencia, porque todavía está vivo, no podemos hablar de donaciones entre hijos, sino de los anticipos de herencia. Entonces vamos ajustando un poco la temática. A partir de Ok, eso, lo que tiene que insertarte en el mundo del conflicto familiar es, yo diría, bajo cualquier situación que tú me pongas, yo lo que apuntaría para ingresar al ámbito de protección es lo siguiente. ¿Hay una ley que protege al adulto mayor, sí o no? Sí. ¿Hay sí, una exacto. política que protege al adulto mayor? Sí. ¿Hay obligaciones de parte de los hijos respecto a sus padres adultos mayores? Sí. Bajo esos cuatro puntos importantes, tú puedes establecer que no se está dando cumplimiento a un derecho humano que tiene, porque no porque es adulto mayor se deshumanizó. Hay un derecho humano, así como tiene el niño, de vivir y desarrollarse en un espacio libre de violencia, es el mismo derecho que tiene un adulto mayor de que a sus 80, 90, 100 años pueda vivir en un espacio libre de violencia. Y existen los principales responsables del aseguramiento de que ese adulto mayor vive en un espacio libre de violencia. ¿Quiénes son? Sus hijos. Si sus hijos, bajo cualquier argucia, contrato civil o no civil, que ingresa, que le engaña, alguna celada, lo que quieran hacer ellos, no importa cuál es el motivo, incluso hasta de ingresar personas a hacer bulla en la noche, de ingresar drogadictos, de ingresar mujeres u hombres de mal vivir en la casa, cualquier situación que pueda perturbar la tranquilidad de un adulto mayor superior a que si firmó un contrato, si no firmó un contrato, eso no se va a ver aquí porque recuerda, ámbito civil no vemos, vemos solamente violencia en el tema de protección. Tú tienes que llegar a generar indicios razonables que la tranquilidad, la perturbación a la tranquilidad y al espacio de vivir y desarrollarse esta última etapa de su vida de este adulto mayor por la protección de ser un sujeto vulnerable se está viendo perjudicada. Si tú generas ese indicio razonable con todos tus medios probatorios que tengas, audios, videos, testigos, declaración del propio adulto mayor, el reporte médico que aparte de que ese adulto mayor tiene dolencias, que va al psicólogo, que el psicólogo dice tal cosa, etc., 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 más del otro lado, lo sometes suficiente para tener tus medidas de protección. ¿Cuáles? Tú misma tienes que tener esa comunicación asertiva con la persona a la que vas a patrocinar para poder saber qué es lo que a él le asegura. Doctora, quiero que ellos salgan de su espacio y que si luego quieren iniciar acciones legales porque quieren revocar o cuestionar que porque yo ya les di el anticipo, recuerda que los anticipos no son definitivos, él puede cambiar y variar ese anticipo en cualquier momento, no está obligado a mantenerlo porque está vivo, entonces podrá tomar, aparte de las acciones civiles correspondientes con su abogado especialista en civil que le sepa aconsejar, adicional a eso podrá tener las medidas que puedan ajustarse a asegurar durante su tiempo de vida vivir en un espacio libre de violencia, sea de quien sea de integrante del grupo familiar, sea del vecino, sea de quien sea. Ese adulto mayor, por ser vulnerable, tiene ese espacio de protección. Gracias, Pilar. Bien, vamos a precisar que la violencia de género justamente sigue siendo una temática de mucha urgencia y mucha vigencia, porque el Observatorio General de Políticas Públicas específicas en la igualdad de género determina que, por ejemplo, en el reporte estadístico este año, se ha determinado que cada minuto se registra 2 hechos de violencia que recaen en quién, en hombre, en mujer. Realmente puede recaer en hombre o mujer, este sea adulto, niño, adulto mayor. Sin embargo, la estadística nos muestra que el índice altísimo todavía se está registrando en mujeres. Eso nos obliga a que podamos establecer una estadística a partir de la casuística que es, o el índice de denuncia que se da, que todavía este grupo altamente vulnerable son las mujeres. Doctora, ¿podemos zonificar a nivel del país cuáles son las zonas que tal vez con rojo podemos identificar que son zonas en las que mayor violencia se da? Sí. Estos reportes de los observatorios nos permiten, por ejemplo, si tú eres juez de Ayacucho, si tú eres juez de Arequipa, puedes determinar que en ciertas zonas existe un mayor índice de violencia, es decir, le da mayor credibilidad a
el dicho de la víctima justamente por la sábana geográfica en la que se encuentra. Y eso puede ser muy bien enlazado con el enfoque territorial, por ejemplo. Es un enfoque determinado también en el tema de violencia. Miren qué importante violencia hasta este enfoque, así como en el tema del anciano que nos preguntó Pilar, ¿ese qué tipo de enfoque es? Un enfoque generacional, justamente por su grupo etario, que es una persona que tal vez las fuerzas empiezan a ser debilitadas, no en su mayoría, tal vez hay una, yo he visto la página de la abuelita Fit, que está más joven que yo y tiene sus nietos de 20 años. Claro, puede darse esos supuestos, pero son supuestos excepcionales. Nosotros nos regimos por las reglas generales, ¿correcto? Bien, adicional a eso de la situación o del enfoque geográfico o territorial que se puede dar de índices, de mayor índice de violencia según la zona, es importante también para justificar una decisión de otorgamiento de medidas de protección. Entonces, esta información incluso en el hecho de que se pueda determinar, por ejemplo, el tipo de horas que se dedican para labores domésticas en relación del hombre con la mujer, también sería un componente importante para determinar por ahí, por ejemplo, asignaciones económicas de emergencia, para determinar en un divorcio, tal vez en una pretensión, un cónyuge más perjudicado con una data estadística respecto al tiempo que se dedica para la labor doméstica, que en su mayoría, mayor tiempo, dedican las mujeres para ello. Esta estadística le da contenido a tu decisión, porque si no va a ser simplemente estereotipos que tú tienes, ¿no? No, siempre la mujer es más perjudicada en un matrimonio, no necesariamente, pero tienes que encontrarle un punto de justificación estadística, ya sea por la zona, ya sea por el tiempo de hora, ya sea por el registro de denuncia, entre otros componentes importantes. Entonces, esto nos obliga a establecer que todavía un grupo vulnerable de especial protección con alto índice de violencia son las mujeres. Y cuando hablamos de mujeres, no necesariamente una mujer adulta, una mujer como la conferencista, como los colegas aquí presentes, sino lastimosamente este índice de violencia recae mucho más en niñas y en adolescentes. Recuerda que el impacto de la violencia que recae en un adolescente, por ejemplo, una violencia sexual en un adolescente, podría conllevar un embarazo. O en el hecho, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales, ya sea a partir de los 14 años, que no necesariamente sería una violación, a partir de los 14 años, podría hablarse de un cierto consentimiento, podría generar también un estado gestacional en esas adolescentes. Y eso podría conllevar en un impacto negativo, por ejemplo, en el hecho de la deserción escolar, en un alto índice justamente a partir de embarazo adolescente. Señores, si hay un embarazo adolescente, no solamente porque la persona que quede embarazada, sino por decir, una pareja de 17 y 16 años, de 16 y 15 años, hombre 16 años, la mujer 16 años, en este caso los adolescentes, ambos de 16 años, ambos menores de edad, ¿quién va a dejar de estudiar? Tal vez en el caso del hombre tendría la posibilidad de cierto apoyo de los padres para que continúe estudiando, pero el índice mayor de impacto negativo es en la mujer. La deserción escolar es altísima en adolescentes, por embarazo adolescente. Entonces, este impacto de la violencia es un impacto medible, y ahí usted lo tiene en la gráfica que les estoy mostrando. Asimismo, en el caso del niño, como les había dicho, en el niño y niña, hay un índice muy alto ahora de castigo físico, señores. Yo a nivel de juzgado, será porque la mayoría de padres me dicen, doctora, lo que pasa es que tengo que establecer reglas. A mí me golpearon de niño, mis papás me castigaron y miren, acá estoy. Claro, miren acá, pero mira cómo estás. No sabemos realmente si estás bien o estás mal, ¿no? Yo no soy psicóloga ni psiquiatra para poder analizar si las heridas que te dejaron ellos, no solamente físicas, sino psicológicas, afectan ahora tu desarrollo normal, tu desarrollo en pareja, tu desarrollo como padre, tu desarrollo como profesional. Entonces no podemos normalizar el castigo físico. Tampoco significa que es una política premial a los niños, porque los niños, recuerden, el grupo vulnerable, niño, niña y adolescente, tiene una política basada en ellos, pro niño, interés superior del niño, pero ellos no pierden sus obligaciones. No hablamos de responsabilidades, perdón, hablamos de responsabilidades más no de obligaciones. Pero esas ciertas responsabilidades que ellos tienen que ser establecidas a partir de, por ejemplo, eh, a partir de que los padres, con pautas de crianza, puedan mejorar el comportamiento de los niños, pero con acompañamiento psicológico. Cuando identificamos focos específicos de conflictos que se pueden dar a través de niño, niña, adolescente, es, por ejemplo, el profesor, el tutor, la primera persona que tiene contacto que pueda darse cuenta, o si es en casa, también el padre o la persona que está a cargo de este niño. Pero no puede ser justificado el castigo físico. Y es algo que por nivel sociocultural se da mucho. Por ejemplo, los jueces de provincia tienen muchos casos de castigo físico, porque los niños llegan golpeados al colegio, llegan con lesiones visibles, golpeados.
Entonces, o niños que se desmayan en el colegio, y es solo justamente a partir del centro educativo que se pone en conocimiento. Cuando se hace la evaluación psicológica al niño, ¿qué creen? En la evaluación psicológica cuentan todo, y cuando cuentan todo dicen mamá golpea, papá golpea, padrastro golpea, madrastra golpea, porque así se refiere. Mi mamita uno, mi mamita dos, mi mamita tres, las tres me golpean. Entonces, esto del castigo físico se ha ido incrementando. Como a veces coincidimos en el hecho que no es que aumente el nivel de violencia en razón de ellos, sino que el nivel de denuncia y de visibilización, perdón, de que los niños conocen sus derechos ahora. Hay un empoderamiento también. Pregunta, para denunciar un hecho de violencia, ¿un niño de 8 años puede denunciarlo de manera directa en comisaría o tiene que ir con su representante legal? ¿Qué nos dice el reglamento? ¿Te da la oportunidad de que lo haga de manera directa o la denuncia tendrá que hacer a partir de su representante legal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, respondan. ¿Puede ser directo o con representante legal? Directo o con representante legal. A ver, ¿quién le faculta eso? 8, 9 años, 10 años, 16 años. Claro, el reglamento te faculta que de manera directa ese niño lo puede hacer de manera directa. No necesariamente tiene que ir acompañado de su padre. Ah, en el caso que el adolescente sea sindicado como supuesto agresor, ahí sí, cuando va a acudir a una audiencia según los nuevos criterios, eso lo vamos a ver más adelante, cuando el imputado, bueno, no imputado, sino el denunciado con un hecho, un supuesto hecho de violencia es un adolescente, vamos a establecer incluso ahí de qué edad a qué edad, tendrá que ir acompañado de su, sí, 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 José, tendrá que ir acompañado de su abogado y de su progenitor. Si no hay progenitor, tutor. Pero todavía vamos a establecer estándar para la edad ahí, ¿correcto? No es que todos los niños. Richard, no hablemos de menor infractor. Recordemos que esa terminología ya no es una terminología acorde con derechos humanos o con los nuevos enfoques de derechos humanos. Recuerden que eso sería establecer una categoría de infravalor al niño. Al niño no le podemos dar ni supravalor ni infravalor, sino dentro del enfoque de derechos humanos podemos sí enfatizar o realizar cierta tutela diferenciada en favor de este grupo vulnerable, pero no podemos establecer el menor o mayor, porque es establecer una categoría negativa o una categoría, claro, inferior, y no es inferior, ¿correcto? Y tampoco hablamos de infractor, porque ya no es una terminología acorde a la política nacional vigente en razón de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuando usted habla de menor infractor es como que pone en una misma bolsa menores de edad que cometan ciertos hechos delictivos, por decir. No. Recordemos que ahora está determinado que solo podrán ser sometidos a estos espacios de conflicto con la ley penal adolescentes. Y vamos a establecer ahora cuál es la edad para ser adolescente, porque por ahí me ponen unas edades que no son las que realmente se establecen en el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal. Una cosa es lo que usted considera adolescente como parte positiva en el Código del Niño Adolescente y otra cosa es el estándar de edad que se establece a nivel de Código de Responsabilidad Penal. Muy bien, correcto, seguimos avanzando. Y dentro de este marco internacional, recuerden que nosotros como Estado nos hemos sometido a los tratados internacionales de derechos humanos, el cual, según nuestra propia Constitución Política, en su artículo 55, establece que van a formar parte de nuestro derecho interno y que van a tener jerarquía constitucional. Como por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos que nos van a regir a nosotros? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, recuerden que en ese tiempo, más o menos en el tema por la Segunda Guerra Mundial, la lucha era por tener derechos mínimos. Entonces, cuando a veces me dicen, doctora, ¿está bien que hablemos de derechos humanos de las mujeres? ¿Está bien que hablemos de derechos humanos de los niños? Doctora, hablemos de derechos humanos, simplemente. ¿Por qué me habla de derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué justificación? ¿Cuál es la justificación para que usted me diga derechos humanos de los niños? Recuerden que cuando hablamos de categorías vulnerables o de grupos vulnerables, podemos establecer ciertas tutelas diferenciadas.
Esas tutelas diferenciadas significa que yo le puedo dar claro, un cierto favorecimiento, no tratarle a partir de un principio de igualdad, porque no son eh, grupos que puedan ser sometidos al principio de igualdad. Por ejemplo, el hecho de que recaiga en una víctima mujer o en una víctima niño un mayor índice de violencia y que su nivel de vulnerabilidad sea mucho más alto puede conllevar a que yo le establezca un reconocimiento positivo respecto a sus derechos. Eso ha pasado en el caso de mujeres y en el caso de niños. Si hablamos ya en el tema mujer, tenemos también otro instrumento importante internacional como es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sobre todo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos debo enfatizar, por ejemplo, en el que establece que los estados determinarán una edad núbil, una cierta edad, por ejemplo, para poder casarse, algo que ha sido también muy cuestionado últimamente en el Estado peruano. Señores, actualmente un niño, perdón, un menor de edad, no quiero hablar de niño ni adolescente, un menor de edad puede casarse en el Perú, porque recuerda que en el Pacto Internacional te hablaba de edad núbil. ¿Se podrá? Hay la posibilidad, si tengo, por ejemplo, autorización del padre, si tengo autorización de la madre, si tengo una dispensa para poder casarme, porque ya tengo, doctora, 17 años, y dentro de esos 17 años yo ya tengo un hijo, yo tengo que salir adelante, doctora, yo tengo que trabajar por mi hijo. Es más, yo no le voy a quedar mal a mi pareja. Yo vengo de una familia que cumple sus acuerdos. A mi papá me ha dicho que yo tengo que afrontar, yo ya la embaracé, yo tengo que afrontar esa situación. Entonces, puedo casarme legalmente a partir del año pasado, noviembre del año pasado. La posibilidad de casarse es nula, no existe. El adolescente, por más que tenga 17 años, 2 meses, 16 años, 3 meses, 4 meses, no puede casarse. Sobre eso hay muchos cuestionamientos, porque dicen, bueno, la finalidad de la ley, ¿cuál creen que fue, señores? De prohibir ahora que los adolescentes se casen, porque antes se podían casar. Te recuerda que había capacidad que adquirías por matrimonio, en el caso del adolescente, capacidad por matrimonio, capacidad por nacimiento de hijo y capacidad, ¿cuál es la otra capacidad que adquirías en el Código Civil? Revisa tu 46, 46A y 46. ¿Cuáles son las capacidades que adquirías? No, Richard, capacidad de goce y de ejercicio, la genérica. Te refiero a la capacidad que se adquieren los adolescentes. Una capacidad que adquieren los adolescentes para ciertos actos es a partir de lo que establece el artículo 96. Elementos para que puedan impugnar una paternidad, para que puedan pedir una filiación, para que puedan realizar acuerdos conciliatorios, pero relacionados a materia de los hijos, para que puedan, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más podían? Casarse. Casarse no, pues doctora, eso ya el 46A quitó y todavía incluso pone expresamente menos el casarse. Entonces tenías capacidad por matrimonio, pero eso ya fue derogado. Tenías capacidad por nacimiento de hijo, eso se mantiene en el 46. Y tienes otra capacidad por ejercicio de oficio en el 46A, pero también te quita la posibilidad de matrimonio. Pero ahora la pregunta iba acerca de que estos adolescentes yo les he quitado la posibilidad de que se casen. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad de esta ley? ¿Cuál creen ustedes? A ver, escríbanme. ¿Cuál sería la finalidad de esta ley? Muchas veces se mencionó a nivel de Congreso, sobre todo, porque lo anunciaron como una ley, eliminación del matrimonio infantil, le pusieron. Todos sonamos las alertas, que antes del año pasado había posibilidad de casarse con una niña de 9 años, por ejemplo. Porque si tú me dices eliminación del matrimonio infantil, imagínate la palabra infantil. ¿Qué aborda? ¿Qué abarca? ¿Se podía casar en el Perú con una niña de 12 años? ¿Se podía casar? Porque, doctora, en las comunidades nativas se entregaba como ofrendas o como parte de intercambio ante la pobreza económica, la pobreza que tienen las personas, le entregaba como, entregar tal vez, disculpando las comparaciones, el hecho de entregar como producto a una niña dada las situaciones de pobreza. Incluso José nos dice, doctora, hasta era por motivos de evitar el hecho de esta justificación de estas ciertas violaciones que se daban. Recuerda que violación, pues, menor de 14 años es violación, aquí y en la China. Entonces, es así, punto.
Pero cuando era menor de 14 años, ¿había posibilidad de que el agresor o el violador se case con la víctima de 13 años? ¿En qué municipalidad firmaban ese matrimonio? Entonces, señores, no hay que dejarnos confundir, ¿ah? Con esa actitud populista muchas veces de proteger a nuestros niños, eliminando niños. ¿Realmente niño? Bueno, tal vez a nivel internacional niño es de 0 a menos de 18. Ah, ya, por ese lado. Pero lo que queremos es confundir. Porque, señores, recuerden que si usted se va a la misma comunidad nativa, dice, bueno, se prohibió el matrimonio, pero se ha prohibido la convivencia. ¿También se prohibió la convivencia? Entonces, peor, ¿no? Le digo, no te cases, pero sí convivas. Sí convive. Mantener relaciones sexuales va a supeditarse a casarse. O puedo iniciar las relaciones sexuales sin casarme, que es lo más común ahora. Entonces no tiene un efecto inmediato en lo que buscas proteger, porque no se case, pero sí que conviva. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado en el análisis de la normativa vigente, ¿correcto? Ahora, bueno, yo también me sumo al hecho de la protección, de que esta eliminación del matrimonio, claro, así sea al 1% que se vea protegido con esta situación, yo voy a favor de esta ley, pero que se analice desde otra perspectiva y que no se establezcan paliativos. Es como estos incendios inmensos que se dieron en nuestra selva peruana, en parte también de nuestra sierra peruana, que se habían dado estos incendios, y es como esa desesperación de esa población de querer apagar ese incendio con un baldecito de agua. Eso es la lucha contra la violencia en nuestros menores de edad por violación sexual, eliminando el matrimonio infantil, según ellos. Es igualito, un baldecito con 2 gotitas de agua apagando un incendio tan grande que esconde trata de personas, trata de blancas, que esconde explotación sexual, todo eso resumido en la eliminación del matrimonio infantil. Eso va a bajar el índice de niños que son sometidos a explotación sexual o que son sometidos a violaciones sexuales. No, ¿verdad? Correcto. Bien, ahora, también dentro del marco internacional se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belén do Pará. Estos, sobre todo, señores, son los marcos normativos que van a usted verlo a lo largo del desarrollo de las decisiones que se emiten dentro de este marco normativo internacional eh, mínimo, porque hay mucho más, pero este es el mínimo, pero tú identificarás para qué tipo de situaciones. Por ejemplo, si tu grupo etario es niño, niña adolescente, pues Convención sobre los Derechos del Niño es más que importante para el desarrollo de ese caso. Si es en el caso de personas con discapacidad, entonces la convención específica para las personas con discapacidad o que presentan alguna discapacidad. Y si tú quieres establecer grupos vulnerables, pues vas a las reglas de Brasilia, que no es tratado, pero que es un documento internacional importante en el que se establecen ciertos supuestos de vulnerabilidad, ¿correcto? Entonces, creo que había levantado la mano José. Te doy la palabra antes de pasar con el siguiente punto. Dentro de este marco internacional, uno de los documentos más útiles para fortalecer estas políticas específicas a favor de grupos vulnerables como son las mujeres es justamente la Convención Belén do Pará. Esta convención, bueno, es de Belén do Pará porque justamente se firmó en el lugar llamado, identificado como Belén do Pará, que es la capital del estado brasileño de Pará, ¿no? Hay que tener claro eso porque se dijo, doctora, ¿por qué le digo Convención Belén do Pará? Ya, eso es el fundamento, pero sobre todo lo más importante es porque es el primer tratado internacional del mundo que consagra el derecho de las mujeres. Así que viene en todas las evaluaciones, señores. La Comisión de Belén para usted no va a poder nunca dejarla pasar porque es la que más viene, justamente porque es el primer tratado internacional del mundo que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿correcto? Y se nos acerca incluso fechas muy conmemorativas, como por ejemplo el 25N, ¿no? Que ya se listan bombos para este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Dirigida hacia las Mujeres. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, la CEDAW. Esta CEDAW, bueno, realmente se ha aprobado a finales casi
bueno, en este caso 1981, prácticamente entró en vigencia. Este documento jurídico internacional también se convierte en uno de los documentos más importantes respecto a a la lucha contra todo tipo de discriminación, específicamente en la condición de mujer. Acá ya empezamos a hablar de la condición de tal. Recuerden que hoy vamos a revisar eso, de la condición de tal, la condición de mujer. Un momentito. Bien. La Convención Belén do Pará también nos incluye ciertos fundamentos relacionados a que por ejemplo, en el artículo 7 establece que los Estados partes condenan toda forma de violencia contra la mujer y adoptan ciertos métodos que no sean métodos dilatorios para proteger y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro de las obligaciones internacionales que asumen los Estados frente a la violencia de género específica, que es la violencia... Ay, se fue esto. ¿Qué pasó? A ver, a ver. A ver, creo que dejé de compartir. Se flashó mi computadora, creo. A ver. Su función está en pausa, dice acá. ¿Sí lo pueden ver? Sí, doctora, sí se visualiza. Ah, ya. Algo pasó aquí. Mm, ¿Puede volver a compartir en ese caso, doctora? acá está. Se había perdido. Aquí está. Listo. Entonces, las obligaciones internacionales de los Estados frente a la violencia motivada por el género establece situaciones como, por ejemplo, en el que a nivel internacional los textos más importantes son la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el ámbito, esto es en el ámbito universal. Ay, disculpen un ratito, se está cruzando por una llamada. Un segundito, voy a... ¿Dónde pongo el silencio aquí? Ay, entra y desactiva mi... Aquí, un segundo. Ahora sí, disculpen, por favor, lo que pasa es que tengo turno y no puedo dejar de contestar el teléfono. Gracias. Bien, entonces, en el ámbito latinoamericano tenemos la Convención Belén do Pará y en el ámbito universal tenemos la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer específica y adoptada en el año 93. Bien, esto es el marco internacional, pero yo quiero ya ir ingresando un poco a esos estándares, por ejemplo, que se someten de la debida diligencia para poder analizar casos de violencia. Esta debida diligencia que somete incluso al Estado peruano en algunos casos específicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se determina responsabilidad del Estado peruano. Revise usted, por ejemplo, el caso Azul Rojas, en el que él, por no aplicar la debida diligencia estatal, es decir, no haber establecido una política de no discriminación para un integrante de la comunidad LGTBIQ, no hizo una debida diligencia en razón de supervisar que realmente esa política sea eficaz, se determinó la responsabilidad estatal. E incluso en el caso Azul es un caso muy sui generis porque se da como parte de la supervisión de cumplimiento de la decisión en la que se determinó responsabilidad del Estado peruano, que el Estado peruano le pida disculpas públicas a Azul. Y él hace 2 años, a Azul se la somete, Azul es una persona integrante de la comunidad LGTBIQ, en el que cada representante del Estado, por decir, presidente del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Fiscales, el ministro del Interior, entre otras autoridades, en acto público le piden disculpas
Es una situación, por eso les invito a revisar este caso Azul, porque es un caso que se dio justamente en La Libertad a partir de un hecho de tortura y violencia que se habría cometido en este caso específico de un integrante de la comunidad LGTBI. Entonces, esta jurisprudencia a nivel internacional sometida a la Corte Interamericana nos brinda a nosotros sobre todo un mayor desarrollo de lo que podría ser una debida diligencia. Y con eso quiero enfocar en el hecho que ya por ahí José nos había adelantado. ¿Qué pasa, doctora, cuando se identifica que un menor de edad habría cometido un hecho de violencia? ¿Podrá tener o establecerse cierta responsabilidad por parte del Estado de no haber advertido previamente que ese adolescente, por ejemplo, que tiene un padre en cárcel, que tiene una madre en cárcel, que tiene una familia disfuncional, integrantes del grupo familiar que ya han sido privados de su libertad, en el que el contexto en el que ese adolescente o ese niño está creciendo es un contexto completo de violencia y de comisión de actos delictivos? La posibilidad de que este adolescente siga la misma línea es altísima. ¿Qué hizo el Estado? ¿El Estado acaso no tiene una fuente, una data estadística de aquellos cuando dicta una prisión preventiva, por ejemplo, o cuando dicta una sentencia condenatoria? No analizamos a nivel de prisiones, por ejemplo, los arraigos, y dentro de los arraigos puedo identificar el componente de familia, por ejemplo, que tenga hijos adolescentes, que tenga hijos menores de edad, en el que tal vez pueda yo establecer una mínima alerta al centro de emergencia mujer para que exista un cierto acompañamiento a ese niño que tal vez su madre ahora va a ser privada de su libertad, se va a quedar al cuidado solamente de su padre que tiene un antecedente de drogas, que tiene un antecedente de alcoholismo. Esto no podría ser mínimamente una bandera, no significa que la justicia penal se va a limitar porque tengas familia, no, eso obviamente no va a ser un fundamento, pero sí dentro de una política de prevención podríamos enlazar muy bien, y esto es un proyecto que estamos elaborando en la Corte de la Libertad, justamente para generar este enlace dentro de la justicia penal al momento de establecer penas limitativas, en este caso, perdón, penas privativas en este caso, de la libertad que se podría dar, incluso de una prisión preventiva, perdón, me confundo, una prisión preventiva en la que podría tener un impacto negativo en este adolescente o en este niño. Y no por eso se va a limitar el juez penal, pero sí podría poner en conocimiento al centro de emergencia mujer, podría ponerlo a la institución determinada específicamente con este grupo vulnerable de especial protección. Podría noticiar incluso el juego de violencia como parte de un espacio de prevención. Entonces, es importante que logremos enlazar esto, porque si no, lo que vamos a lograr es privar de la libertad a integrantes del grupo familiar pensando que eso no va a tener un impacto en el grupo familiar como tal. Es obvio que una integrante del grupo familiar que es privado de su libertad va a tener un impacto en los integrantes dependientes de ese integrante del grupo familiar. ¿Correcto? Entonces, es importante, ¿qué estamos haciendo con eso? Es importante identificar una posible puesta en peligro a partir de esta afectación en su integridad, en su desarrollo, en el que pueda ser sometido también a ese mismo contexto. No siempre, pero podría darse. Recuerda la estadística del INEGI, y es por eso que yo siempre les digo, señores, su data estadística es lo más importante. El INEGI en el año 2016 establece que dentro de los centros juveniles hay una población específica en un porcentaje alto que dentro del entorno familiar tiene parientes privados de su libertad, ya sea padre, madre, hermano o algún integrante próximo. Miren ustedes cómo lo que les digo ahora tiene un fundamento y incluso una estadística. El INE ya identificó, y si tú ya identificaste el problema, ¿por qué como Estado no apuntas a eso? A los que tienes ahora justamente privados de su libertad, pero que tienen integrantes del grupo familiar. Y así sobre eso podría yo hablar, por ejemplo, de vulnerabilidad de mujeres privadas de su libertad. ¿Cuántas mujeres privadas de su libertad tienen contacto con sus hijos? Los padres, como parte del castigo que puede ejercer, como parte incluso de algún maltrato o de algún efecto negativo que quiero generar, un impacto negativo en esa víctima, tal vez por el hecho de que sea privada de su libertad no significa que no ha podido ser víctima de violencia, por ejemplo, y que le digan, no, como tú estás privada de tu libertad, ya sea por un delito, tendremos que analizar en profundidad por qué tipo de delito. Si es un delito en contra del niño, pues claro que no. Pero si es un delito, por ejemplo, que muchas veces se da por el hecho de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, las típicas burrier, señores, vamos a hablar claro. Esas mujeres tienen contacto con sus hijos. El padre lleva al establecimiento penitenciario que el padre podría decir, pero doctora, eso no es un buen ambiente para mi hijo. Ya, no es un buen ambiente para tu hijo, pero entonces, aparte de la pena privativa que tiene de libertad la madre, también se le ve privado al niño, recuerda, no es el derecho de la madre de ver a su hijo, es el derecho del niño de tener contacto con su madre, y el hecho de que su madre haya cometido un ilícito, haya cometido un delito en este caso, no significa
que se va a ver afectado en la supresión del rostro madre o de la imagen madre en su vida. ¿Por qué no generar dentro de ese mundo, de ese espacio de mujeres privadas de su libertad, espacios seguros para que puedan mantener contacto? Así como usted tiene, por ejemplo, va a una audiencia y tiene estos espacios habilitados para que la visita, para que la audiencia de esos niños no sea tan traumática, ¿por qué no generar eso también en los establecimientos penitenciarios? Señores, hay mucho por trabajar. A veces cuando me piden proyectos, a mí me encanta el tema de proyectos. Yo, la verdad, si no fuera juez, fuese consultora, porque a mí me gusta mucho trabajar el tema de políticas relacionadas, porque las políticas están dadas. La cosa es cómo le doy operatividad. Y cuando establezco grupos vulnerables, señores, usted encuentra grupos vulnerables, incluso yo en algún momento identificamos, usted se ha puesto a pensar cuando usted se levanta temprano al trabajo. Hay personas que limpian las calles, ¿verdad? Claro, las personas que se encargan de la limpieza pública. ¿Quién las contrata a estas personas? Son sometidas en algunos casos al SEGAT o a la entidad específica que parte de la municipalidad para limpieza de las calles. Señores, muchas de esas mujeres o muchas de esas personas que ejercen limpieza en vía pública en horas de la noche o en horas de la madrugada o en horas de la mañana, ¿son mujeres o no? Son mujeres. ¿Y qué pasa con el acoso a mujeres en espacios como las calles? ¿No es alto el acoso callejero? ¿Y qué pasa con esa mujer que no puede determinar, yo no salgo en la noche hoy porque me pueden acosar? No, ella tiene que salir en la noche porque su trabajo es en la noche y tiene que limpiar la calle. Y no necesariamente una calle que tenga toda la seguridad y resguardo. Entonces, ¿por qué no analizo la problemática de estas mujeres que limpian calles, que son parte de la municipalidad, que no les tocó el trabajo en oficina, porque les tocó el trabajo en calle, porque así es, porque no todos tenemos las mismas habilidades, porque no todos tuvimos las mismas oportunidades para estudiar y para educarnos, pero el derecho al trabajo es para todos y el derecho para el trabajo seguro también es para todos? ¿Por qué no establezco una política específica para mejorar algo tan sencillo como asegurar la integridad? Porque les comento, ¿qué pasa si usted le hace una encuesta a estas mujeres en calle? Estas mujeres que están en calle en limpieza dicen, sí, más de una vez me han manoseado, más de una vez me han dicho alguna grosería en calle. Entonces, si usted toma esa encuesta, esa mujer que está trabajando, limpiando en la calle, como parte de su trabajo, porque está siendo expuesta a un trabajo de alto peligro, porque está siendo acosada. Personas que en la madrugada salen borrachas, drogadas, o no necesariamente personas enfermas que salen a querer acosar, ¿se van a detener porque es una persona que ejerce un servicio de limpieza? No, la expongo mucho más, ¿verdad? Doctor, entonces ninguna mujer robots que salgan a limpiar. No, señor, esa no es la solución. La solución es que tome mecanismos de prevención de violencia ante situaciones reales. ¿Alguien se preocupó por esas personas? No. Entonces, identifíqueme usted grupo vulnerable y sobre eso, igual en el espacio judicial, yo voy a tratar de establecer reglas diferenciadas a partir de la identificación de grupos vulnerables. Doctora, pero tiene que tratarlos igual. Yo no lo puedo tratar igual porque si va un sordomudo para que yo le haga una entrevista, ¿lo podré tratar igual que una persona que no es sordomuda? No lo puedo tratar igual. Primero porque tengo que traerle una persona, por ejemplo, que tenga un lenguaje de señas o que pueda generarle alguna situación para poder establecer una comunicación asertiva con esa persona mínimamente para asegurarle sus derechos. Entonces no lo puedo tratar igual. Las situaciones van a variar de acuerdo a las características de vulnerabilidad que usted identifique. Si no lo identificó la juez con esos lentes de visibilidad, lo va a identificar el abogado, ¿correcto? Pero en este marco internacional de protección va a enfatizar mucho en grupos vulnerables. Si usted maneja categorías sospechosas, si usted establece ajustes razonables, si usted maneja este lenguaje tan importante utilizado de manera, en estos marcos internacionales, usted a nivel de marco nacional va a poder aplicar todas las reglas de la 3364, de su reglamento y ciertos marcos normativos que vamos a ver en la siguiente clase, porque esta clase está limitada solamente a marco internacional. Pero como yo siempre me salgo de las reglas, aquí está, señor, mi línea de tiempo, porque así es, si nos vamos con ese, me faltó algo más, entonces nos avanzamos un poquito, porque es bastante grande, pero quiero llegar a mi línea de tiempo. Mi línea de tiempo que es mi regalo. Siempre digo, este es mi regalo, todavía no estamos en temporada navideña, pero este es mi regalo para ustedes. Porque usted va a buscar en el internet, así como el doctor nos comentó, yo ahorita imprimo, pero el problema es, doctor, que no tenemos una plataforma en la que nos diga, por ejemplo, la misma página del Ministerio de la Mujer, en el que ya nos dé algo listo modificado, como por ejemplo usted quiere su Código Civil actualizado, último, te voy a poner, ¿no? En el internet. El último modificado, o se va al SPIG actualizado, o sea, es que tiene la opción de tener acceso. Y en un mismo cuerpo está todo. Pero acá no, porque acá me modifican reglamento, me modifican la modificación de la modificación
y también después de un cierto tiempo modifican la ley. Y después, verdad, me faltó modificar el reglamento. Entonces, esa situación de avance y retroceso que no genera una situación mucho más integral de estas modificatorias, es importante que usted las tenga. Y como nosotros comemos esto todos los días, porque esto es el pan de cada día para nosotros, porque somos juez de violencia, ahí está su línea de tiempo, señores. Así que ya, póngale, puede hacerle screenshot, puede hacerle captura, ya listo. Pero es importante que llegue todo el pack a los que se encuentran matriculados, obviamente, en este diplomado. Bien, esta línea de tiempo nos dice algo bien claro, ¿ah? Que vamos a verlo luego en normativa nacional, pero ya usted sabe que esto es importante. En el año 2015 se emite en puridad, sin modificación alguna, la ley 3364, ¿correcto? Bueno, por ahí con algunos diseños aciertos, desaciertos, tal vez no superó todas las expectativas que se había generado esta ley, sobre todo porque la coyuntura de esta ley más tiene un nombre abajo que Arlet Contreras, era el nombre de la ley 3364. Un caso muy sonado en Ayacucho, recuerden ustedes, esta mujer que fue arrastrada por esta persona que salió desnuda incluso en este hotel y la arrastró. Y hay videos sobre el hecho de violencia que se generó, pero el marco normativo todavía no estaba fortalecido. Entonces, conllevó a que justamente esos procesos dure tanto tiempo y que realmente la sentencia, incluso San Martín, en la decisión ya a nivel casatorio dijo, ¿no? Si bien es cierto, usted puede eh, no centrarse realmente en el quantum de pena, porque no era lo más esperado en ese caso. Sin embargo, sí céntrese en el que esta sentencia podría ser un hito a partir del enfoque de género dentro de esta decisión. Y que San Martín diga eso ya es bastante, ¿verdad? Entonces, esta ley, César San Martín estamos hablando, esta ley en 3364 en el 2015 se dio así en puridad, o sea, sin modificación alguna. 5 años después, porque dentro del 2015 al 2020 ha habido fortalecimiento en el tema de feminicidio y tipos específicos para proteger a la mujer, pero en ámbito penal. Pero en el 2020 pasa una situación un poco particular, ¿no? Que se da un texto único ordenado. Como había habido tanto cambio, entonces dijimos, vamos a consolidarlo en un texto único ordenado. Dentro de este texto único ordenado de la ley 3364, nos establece principios propios y enfoques diferenciados. De estos principios propios y enfoques diferenciados va a poder justamente dar resolución eh, a aquellos casos medio complejos, ¿no? Específicos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que por ahí puede ser, ¿cómo resuelvo este caso? Entonces, como tengo principios propios y enfoques diferenciados, va a ser mucho más fácil dar una respuesta oportuna, urgente a este tipo de casos. Justamente en el tiempo de la 30 de este año 2020 también se dio algo parecido que fue la una situación particular que fue justamente la pandemia. Entonces la pandemia conllevó algunas restricciones específicas de concurrencia física, por ejemplo, para que vayas a eh, obtener un informe psicológico, para que puedas acudir a la comisaría. Entonces esas limitaciones que se vinieron dando conllevó a que se emita un decreto legislativo. Un decreto legislativo que ha sido muy cuestionado, hasta satanizado, ¿ah? Ese decreto legislativo ha sido hasta satanizado, en el sentido de que no convocaban audiencia para poder emitir una medida de protección. Eso conllevó a a incrementar el descrédito tal vez en razón de este ámbito de protección. ¿No? Decían, doctora, pero simplemente con una declaración de víctimas se están emitiendo medidas de protección gracias a este decreto 1470. Y es verdad, lo han utilizado hasta el cansancio el 1470. Se han resistido los órganos jurisdiccionales a dejar de lado este 1470. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya en el año 23, perdón, se da esta ley, la ley que les estaba comentando, la ley 31715. Esta ley 31715 en el 2023 establece un cierre, un parámetro de cierre y te dice, ya no más emisión de medidas sin audiencia. Podrás hacerlo en un riesgo severo, pero motívame. Motívame qué conllevó a que tú determines que sea un riesgo severo. Si tú no me das una motivación sobre cómo conllevaste tú identificar el riesgo severo, entonces haz audiencia. Asegura el derecho de la otra parte para que pueda defenderse en audiencia, para que pueda respetarse ese debido proceso y pueda insertarme algún tipo de argumento, un medio probatorio válido o no, pero que se le dé esa oportunidad, ¿correcto? Entonces,
a partir de esa ley de 31715 y su reglamento modifica, como les dije, el corazón de este proceso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si vas a establecer un parámetro, una medida de protección de retiro del hogar, como te digo, se establecen ciertos supuestos que los vamos a ver un poquito más adelante, esto ya en marco nacional. Pero esta ley de 31715 y su reglamento son de suma importancia para poder llevar a cabo las audiencias actualmente, o bueno, que puedan insertar argumentos válidos en audiencia a partir de esos nuevos criterios. José Pérez me dice, doctora, no hay que dejar de lado que los adolescentes de las comunidades en la mayoría de casos no hablan el idioma español. El Estado, en su intento por hacerles llegar algún tipo de información al respecto de ese tema, pega carteles en idioma. Claro, complicado. Además, también yo recuerdo mucho que en el tiempo de pandemia, no sé si ustedes recuerdan, se empezó a generar una publicidad que me gustó mucho por la creatividad en el hecho de que la violencia doméstica. Por ejemplo, no te quiero dar un aviso de cómo puedes denunciar un hecho de violencia doméstica por redes sociales. Pero era un aviso que no tenía sonido. Claro, porque si tú estás al lado de tu pareja y tu pareja es una persona agresiva, conflictiva, que puede poner en riesgo tu vida y está viendo que tú estás viendo canales para denunciar, ¿qué crees que va a pasar? Es una situación que te puede exponer justamente tu integridad porque esa persona puede escuchar que tú quieres denunciarlo, ¿correcto? A ver, espérame un ratito. Vamos a cerrar acá porque creo que se está. A ver. Por favor, les invito a que no me rayen la pantalla, por favor, gracias. Listo. Entonces, fue muy creativo esta publicidad para determinar que la violencia doméstica realmente eh, no existe mucho anoticiamiento porque consideramos todavía que es una violencia privada. Por ejemplo, un vecino, ¿no? Que escucha a que su vecina está siendo sometida a golpes o a gritos, decimos, no nos podemos meter porque es un problema de pareja. No, la violencia realmente sí es una situación que nos ocupa a todos, que nos preocupa y que puede tener un impacto negativo en nosotros. Y aquí justamente voy a detenerme en el hecho de la violencia dentro de espacios educativos. Yo siempre les pregunto, por ejemplo, ya para ir dándole el espacio a las 10:15 para las preguntas, eh, ¿qué pasa si hay un hecho de violencia que ocurre en un centro educativo, pero que es cometido por menores de edad? El hecho de violencia, ya sea tocamientos indebidos entre menores de edad. Voy a tener que establecer reglas específicas como, por ejemplo, medidas de protección a favor de la víctima y medidas de protección en contra del adolescente o del niño. ¿Cuál es el parámetro que me va a determinar que yo pueda dictar una medida de protección en contra de un menor de edad? ¿Su edad? ¿Su parámetro de edad? ¿Su grado de autodeterminación? ¿Su nivel de discernimiento? ¿Su nivel de madurez? Recuerden que el primer parámetro es la edad biológica. Sí, la edad cronológica. Esa edad es el primer parámetro. Por ejemplo, en el caso específico, un hecho de tocamiento indebido en el servicio higiénico de un colegio. Un niño de 8 años respecto a otro niño de 8 años. La medida de protección al niño de 8 años, ¿cuál es? Y la medida en contra del niño de 8 años, ¿cuál es? ¿Podré dictar una medida de protección en contra de un niño de 8 años? Tiene 8 años. Doctora, ¿le puedo prohibir al niño de 8 años que vuelva a tocar indebidamente a su compañerita dentro del colegio? Le notificaré al niño de 8 años que me hará un avioncito en mi resolución, ¿no? A volar la resolución. O tal vez la coloreará. Y ese tipo de situaciones de niños que realizan eh, tocamientos indebidos es bastante alto, ¿ah? En centro educativo hemos identificado centros educativos en los que se registran hechos de violencia de connotación sexual altísimos. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo abordamos esa problemática de los hechos de violencia que suceden dentro del espacio escolar, dentro de los centros educativos? Tendré que involucrar a la UGEL, tendré que involucrar al Ministerio de Educación, a los directores, a los profesores, a los padres de familia. Tengo que involucrarlos, claro que sí. Pero la medida de protección podría darse de que se proteja a la víctima en razón de expulsar
al niño de 8 años del colegio para que no vuelva a cometer ese hecho en la niña ni ponga en riesgo la vida de otra, la integridad sexual de otra niña? ¿Podrá darse ese supuesto? Tengo yo, igual que en el centro laboral, tengo yo la posibilidad de dejar sin vínculo laboral. ¿Tengo yo la opción de expulsar al niño de 8 años? ¿O de prohibirle el acercamiento sabiendo que estoy dentro del mismo colegio y estoy en el mismo salón? ¿Cómo haría ahí? ¿O la someto a la niña de 8 años a que siga sentándose al costado del niño que le realizó el tocamiento indebido? Porque tengo que protegerlo al niño también de 8 años, entonces que se siga sentando al costado. Señores, recuerden, dentro de una situación de violencia que se da en un espacio educativo, ¿correcto? La mejor decisión para la armonía y para proteger a la víctima, porque eso es lo principal, proteger a la víctima, pero recuerda que víctima también podría ser el niño de 8 años. ¿Por qué? Por la edad. Doctor, dice que realizó el tocamiento indebido tiene 11 años, 12, 13, 14 años. ¿En 14 años puedo dictar una medida en contra de él? Claro que sí, porque ya tiene 14 años. Doctora, pero adolescente no es desde 12, ya me confundí. Es que desde 12 para la codificación civil, pero para establecer tipos de responsabilidad en este adolescente tengo que regirme por lo que dice el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal. ¿Cuál es la edad? 14 años. De 14 para arriba, yo ya tengo o ya tengo la posibilidad de dictar una medida de protección. Pero para eso tengo que cumplir un requisito que ya nos había adelantado José hace un tiempo, que se ha dictado por este Decreto Supremo 004/2024, que exista y que se convoque audiencia con la presencia de un abogado y con la presencia de su padre o su tutor, si no, no hay forma, ¿correcto? Entonces, miren, estos son justamente los nuevos requerimientos o criterios específicos que se da a partir de este nuevo decreto supremo, el 004/2024. Bien, señores, estamos casi cerca ya a la culminación, así que si ustedes desean hacerme alguna pregunta, yo gustosa de absolverla. Señores, hacerles el siguiente también recordatorio. Ustedes me pueden seguir en Instagram, me encuentran como Tania Bocanegra, ahí van a poder encontrar los diversos cursos que venimos dictando, con ANDAP también, y también cursos presenciales. Ya estamos viendo la posibilidad con la doctora que la posibilidad de ir nuevamente a Ayacucho, así que yo gustosa de poder reencontrarme con ustedes, pero también tenemos algunas capacitaciones que estamos realizando a partir del ejercicio que venimos llevando actualmente y ustedes en esta plataforma pueden acceder a esta información. Así que a todos los que me puedan seguir dentro de mi red, me encuentran en Instagram como @Tania Bocanegra. Así que yo gustosa de poder contactarnos por ese medio. Así que si tienen alguna pregunta pueden alzar la mano o si no también la pueden escribir en el chat. Yo gustosa de absolverla. Como les había señalado, el día de hoy vamos a... Muchísimas gracias, ya me están llegando las solicitudes, muchísimas gracias. De absolver la pregunta que tengan ustedes referido a este marco internacional y también por ahí con esta línea de tiempo al marco nacional. Bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay algunas preguntitas. Doctora, sobre la participación del programa Aurora y la unidad de protección, ¿en qué se diferencia? A ver, recuerda que la unidad de protección especial es una unidad que se generó a partir de la vigencia de un decreto legislativo específico para aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo de desprotección. Entonces, es una unidad específica que forma parte también del Ministerio de la Mujer, pero justamente va a abordar estos niños que se encuentran en riesgo, en desprotección o en riesgo de desprotección, a partir de la elaboración de un procedimiento administrativo que puede conllevar también a la emisión de una medida de protección. La UPE lo puede hacer, pero que luego ese procedimiento tendrá que ser validado por el juez de familia. Antes de la existencia de esas unidades de protección, era el juez de familia quien llevaba ese proceso, ¿correcto? Y por ahí Carlos Alberto nos dice, doctora, a partir de la dación del decreto supremo 005/2019, creo que es, ¿cómo se sanciona el tema del acoso por proceso judicial? Recuerda que el acoso por proceso judicial es una modalidad para poder ejercer violencia. Tenemos solo 4 tipos de violencia y tenemos un abanico de modalidades. Pero el acoso por proceso judicial no tiene tipo penal.
Esa es una de las ciertas situaciones en las que dicen, doctora, incrementamos cada vez más modalidades, pero no tenemos la sanción penal específica. Lo que podríamos hacer es asociarlo a un tipo penal que sí se encuentre vigente, como por ejemplo la violencia psicológica. A partir de la modalidad del acoso judicial, llevarlo al tipo de violencia psicológica con la finalidad de que puedas obtener una sanción. Si no, va a ser complicado. Igual que la violencia económica o patrimonial. La violencia económica o patrimonial no tiene tipo penal. No me va a decir usted que es la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y eso, bueno, eso lo vamos a discutir ya en la siguiente sesión. Doctora Bernández, ¿cuáles serían las medidas de protección que se dicta a un adolescente que agreden a sus progenitores? Muy bien. Recuerda, Stephanie, que lo primero que tienes que hacer es, ¿el adolescente tiene más de 14 años o no? Porque si tiene menos de 14 años, no hay forma. Es medida de protección para el adolescente, más bien. Y podríamos incluso ya los padres dictarle en contra. Pero cuando tiene más de 14, ya le puedo dictar. He tenido casos de 14, 15, 16, 17 años de adolescentes que se drogaban dentro de la casa, perturbaban a sus abuelos, perturbaban a sus padres que eran adultos mayores, situaciones específicas en las que tú podrías determinar grupo de vulnerabilidad, ¿no? Adicional a que él por su edad, o sea, por su grupo etario, el adolescente ya se encuentra en nivel de vulnerabilidad, pero superado por ese nivel de discernimiento y grado de madurez y autodeterminación en el que pueda ser sometido a reglas, eh, en este caso del ámbito de protección, pero en su contra, es decir, las prohibiciones, en el que podría ejecutarme también apercibimientos para que sea remitido esto luego a la fiscalía y pueda verse ya a nivel de un juzgado de familia que se puede establecer según la progresividad de la medida que se va a establecer, incluso hasta una medida de retiro del entorno familiar y llevado a un centro juvenil. Podría darse ese tipo según la gradualidad que se pueda dar en algunos casos. Bien, señores, ¿alguna otra pregunta más? A ver, ¿qué me dice, doctora? Las medidas administrativas de acuerdo al protocolo y si el colegio privado también. Nelly, realmente no está supeditado solo si es a colegio nacional. Recuerda que las UGLs, señores, que es del Estado, no solamente implementa en colegios nacionales, también en colegios privados. Es para todos, no solamente para ellos. Pilar, ¿le la mano? Doctora, breve nada más, por favor, la pregunta. Una consulta, en el caso de que el agresor incumpla una de las medidas, lo describe en una de las preguntas, por ejemplo, colocar una cámara intermitente, una cámara de seguridad intermitente durante la noche Como te digo, que más impida, allá de la que incumpla suficiente. El sí, hecho, tú lo tendrás que demostrar. El hecho es, doctora, si una persona incumple una medida de protección, ¿cuál es la consecuencia? Si la medida de protección ha sido dictada en audiencia, ha sido notificada en esa audiencia válidamente, si ha sido tal vez un riesgo severo y fue notificada en un domicilio, fue una notificación personal, válidamente notificada y pese a estar válidamente notificada, se incumplió, es decir, se generó un nuevo hecho que tú tendrás que ponerlo al sometimiento del juez para que él determine si ese nuevo hecho, que sea la cámara o que fuese el que se acercó pese a que no debió acercarse, insultó pese a que no debió insultar, o cualquier otra situación que tú consideres que es un incumplimiento, porque es lo que tú vas a considerar y lo que tú vas a tratar de generar indicios razonables sobre eso, vas a tener que poner en conocimiento del juzgado del nuevo hecho, generar indicio razonable de que sí se ha configurado el nuevo hecho y sobre eso el juez establecerá y dirá, ah, efectivamente, hay indicio razonable del nuevo hecho, ha estado válidamente notificado, yo ejecuto el apercibimiento, remito a la fiscalía por la desobediencia correspondiente. Pero para eso necesitas cédula de notificación de que ha habido validez en la notificación. ¿Correcto? Si no, no hablamos de desobediencia. Hay muchas situaciones en las que viene un siguiente o un nuevo hecho y nunca se notificó la medida. Entonces, ese nuevo hecho lo único que va a lograr es que tú mantengas vigentes las medidas, pero no ejecutes los apercibimientos. El delito de desobediencia tiene una exigencia de ley que tenga que ser notificado. Carlos dice, doctora, ¿qué pasa si el juzgado dictó en el 2021 medidas a favor del exconviviente y este año a favor del exconviviente? Me imagino que lo que dices tú es que ha habido situaciones de hechos de violencia en cambio de roles, es decir, primero un rol de víctima y luego el rol de víctima tiene el rol de denunciado. Eso se puede dar. Recuerda que los conflictos familiares son dinámicos, es decir, no siempre va a ser la víctima víctima. La víctima puede convertirse también en denunciada y la denunciada puede convertirse en víctima. Eso es claro. Ahora tendrá que analizar el juez, Carlos Alberto, si ese hecho de cambiar roles continuamente y retomar la relación, por ejemplo, en el caso que le están retomando, puede tener un impacto negativo en los integrantes del grupo familiar. Entonces,
entonces yo podré dictar medidas preventivas a favor de los hijos, por ejemplo, o también a favor de los padres. Imaginemos que son adultos mayores que conviven con ellos. ¿Cuántos adultos mayores viven con sus hijos y sus esposos? Bastantes, ¿no? Ellos también pueden verse afectados por estas idas y vueltas. Me golpeo, peleo, denuncio, me voy, regreso enamoradísima nuevamente, golpeo otra vez y salgo. Esta situación puede afectar tanto a hijos como a adultos mayores. Doctora, buenas noches. Una consulta. En el proceso de violencia familiar, ¿existe la figura de adhesión? ¿A qué te refieres con la adhesión? Lo que yo puedo, Caterine, por ejemplo, es acumular varios procesos anteriores y generar o determinar un contexto de violencia en el que puedo establecer la periodicidad, puedo establecer, eh, abarcar tal vez algún otro integrante del grupo familiar que ahora sí se ve afectado, claro que sí. No sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Establece, si me puedes precisar mejor la pregunta, sería ideal. Cuando un adolescente en la apelación, la otra parte puede pedir eso, ¿a qué te refieres, Caterina? Cuando tú apelas es porque tú no estás conforme con la decisión y es porque si tú eres denunciado y te han dictado una medida en contra, no estás de acuerdo. O si eres denunciante, han dictado una medida de protección que no abarca o satisface la totalidad de tus pretensiones, también podrías apelar. Doctora, esa medida que me ha dictado es una medida diminuta. Yo necesito una medida mucho más amplia. Yo necesito el retiro y usted solamente me ha dado la prohibición. Yo necesito el retiro, que esa persona se vaya de mi casa. Tendrá que justificarse si es que se cumplen los parámetros o no. Doctora, buenas noches. Si un hermano sufre molestias de sus hermanos por un terreno, recuerda que el hecho de conflictos de terreno no son conflictos familiares. Solamente cuando uno de los hermanos, por ejemplo, uno tenga una discapacidad, sea una persona que está siendo insultada o discriminada por su condición, es integrante de la comunidad LGTBIQ, estoy maltratándolo por su raza, por su origen. Incluso, por ejemplo, he visto una situación de terrenos, los temas de terrenos de frente no es conflicto, así sean hermanos, primos, linderos, todo eso, nada. Pero en el caso hay una pelea entre terrenos, pero uno es una adulta mayor con una discapacidad visual y ellos están mandando, en un caso, mandaron perros, mandaban basura, la perturbaban en su tranquilidad. ¿Eso sí puede ser ajustado a la ley 364? Sí, claro que sí, pero va a depender mucho que le des contexto de violencia y vulnerabilidad de víctimas. Eso lo vamos a ver, no se preocupan en la siguiente clase en ejes de vulnerabilidad. Bien, señores, hemos llegado al final del curso. Doctora, una pregunta, si una persona difama, bueno, la difamación es un delito, Jessica. No, no confundas la difamación con la ley, ¿correcto? Contextos diferentes, sujetos de protección totalmente diferentes. No todo, no dicen, porque un insulto es violencia. Señores, todo hecho es violencia, pero violencia bajo la ley 334 no todo, ¿correcto? Bien, muchísimas gracias por estar conectados en la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión. Así que tengan una bonita noche. Gracias. Muy bien, doctora Tania, muchísimas gracias por la excelente disertación. Nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Muy buenas noches, doctora. Bien, doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta apertura de este diplomado. Aún las inscripciones están disponibles. El costo es de 180 soles. La certificación es por 350 horas académicas. La siguiente sesión tenemos el desarrollo sobre propiamente la ley 30364, lo que son los principios, los alcances, el objeto de la ley. Todo ello lo va a desarrollar la doctora Iria. ¿Me permiten unos segundos?